Estamos en el cuarto domingo de la Cuaresma y en el Evangelio de hoy el Señor nos ofrece la parábola tan conocida como la del Hijo Pródigo, así se la conoce generalmente. Hay quienes dicen que es más apropiado llamarla del Padre Misericordioso y hasta quizás habría que nombrarla referirla como el Padre Pródigo, porque es cierto. En realidad, la gran prodigalidad es la del Padre. La del Padre que perdona más allá de toda ofensa, que ama sin límites, que va al encuentro del Hijo antes de que éste haya pronunciado una palabra. Va a abrazar a ese Hijo ingrato, tan ingrato que al reclamarle su herencia había matado efectivamente a su Padre. Así es Dios. Es ese Padre que perdona, que nos abraza ni bien comenzamos el camino de retorno a Él. Es el Padre que nos ha dado a su Hijo que limpia nuestra suciedad de muerte con su sangre, que nos reviste de nueva vida y que ha preparado el Cordero para el banquete de fiesta. Ya no es el becerro cebado, sino el Cordero, el banquete, la fiesta del Cordero. ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Se decía el hijo. El hijo que había dilapidado la herencia. Y lo dice cuando decide ponerse en camino a la casa del padre. Es para interpelarnos. ¿Qué haces tú que recibiste el bautismo, que tuviste tu primera comunión y estás fuera de la iglesia? ¿Qué haces tú que te has apartado de la comunión y de la confesión? ¿Qué has dejado que tu vida te apartara de Cristo? Tú que no te confiesas, que no buscas reconciliarte con Dios, ¿qué esperas? Y tú que comulgas por rutina, que saltas los domingos porque es un día para aprovechar afuera. En la mesa de la Eucaristía, en el altar del sacrificio, está la abundancia que te ha de saciar. Y aquí está quien te llama. Ven a mí. Ábrele la puerta, acércate. Ven a saciarte. A tener ya tu cielo en la tierra. A pregustar las delicias del cielo en cada Eucaristía, en cada adoración. Sí, porque la Eucaristía que se celebra también es adorada. Allá por los años 30 del siglo pasado, en el Magreb, bajo dominio francés, estaba en aquella época, se encontró un acta del martirio de cristianos. Era la de los mártires de Abilene. La autoridad romana le preguntaba a los cristianos: ¿es cierto que ustedes se reúnen para sus prácticas, esas misteriosas a su Dios? Y le responden: ¿cómo no vamos a hacerlo? Nosotros no podemos vivir sin el domingo, sin la Eucaristía. La Eucaristía nos hace más cristianos, respondieron. Y a nosotros, la misa, nos hace más cristianos. En la Eucaristía se unen la potencia infinita y el amor infinito de Dios
para quedarse Él con nosotros. ¿Y nosotros cómo vamos a rechazarlo? San Agustín decía de la Eucaristía, a propósito de la Eucaristía, aunque Dios es todopoderoso, Él no es capaz de dar más. Aunque eminentemente sabio, no sabe dar más. Aunque inmensamente rico, no tiene más para dar. Obviamente juega con los términos, pero es que es así, es que la Eucaristía es el don infinito. Seamos conscientes de quién recibimos y a quién adoramos. Cuando los hebreos llegaron a la tierra prometida, Canaán, nos relata el libro de Josué, que es la primera lectura, Yahvé dejó de darles el maná porque ya habían llegado a destino. Y a partir de ese momento comerán los frutos del país. Esta es una alegoría para nosotros, es decir, ocurrió, pero es la alegoría perfecta de la acción de la Eucaristía. Es una figuración, digamos, una prefiguración. Mientras atravesamos nosotros el desierto de esta vida terrena, somos alimentados con la Eucaristía. Es la Eucaristía la que nos sostiene y donde encontramos fuerzas y consuelo para seguir adelante. Pero llegará el día en que en el cielo seremos saciados por toda la belleza de Dios, a quien contemplaremos sin los velos eucarísticos. Y entonces ocurrirá aquello que nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios: ni ojo vio, ni oído yo, ni mente humana ha podido concebir lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. Si alguien no comía el maná, el pueblo cuando estaba en el Éxodo sucumbía, no podía llegar a destino. Igualmente, queridos hermanos, si no comemos el pan de vida, si no tenemos nuestro encuentro en la Eucaristía con el Señor, si no lo aceptamos en nuestra vida, si no entramos en verdadera comunión con Él, no llegaremos a la vida eterna. El que coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá la vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Juan 6:54. Por eso, queridos hermanos, gustad y ved qué bueno es el Señor. Y el Señor tiene un proyecto de amor para cada uno de nosotros, pero también lo tiene en conjunto, para nosotros como iglesia, para nosotros como comunidades. Y ese proyecto de bendición, de protección especial, depende de la respuesta nuestra. Ese proyecto se llama Adoración Eucarística Perpetua. Y todos necesitamos de esto, porque es la gracia para este tiempo. Para poder conocerlo más, para poder amarlo más, para poder consolar a nuestro Señor, para poder reparar. Ábrete a la gracia, para que esta gracia fluya, para que no se detenga, para que te toque a ti y a otros sedientos, hambrientos de amor, que se están muriendo. Cuando nosotros nos abrimos a la Eucaristía y lo acogemos, no solo nos hacemos un bien a nosotros mismos, sino que permitimos que la gracia que recibimos fluya a otros. Jesucristo está a la puerta de nuestro corazón, de nuestros afectos, de nuestra inteligencia, de nuestra voluntad, de nuestras vidas, y llama. ¿Quieres tú abrirle? ¿Quieres tú conocerle? ¿Quieres tú beneficiarte, ser bendecido? Ábrele. Ábrele. ¿Qué temes? No temas. Siempre es de recordar aquellas palabras con que inició el pontificado Juan Pablo II. No temáis, abridle las puertas a Cristo. Abridle a Él las puertas de par en par. Abrirle las puertas. Este es el llamado de la iglesia, el llamado del mismo Cristo. Si alguien oye mi voz y me abre, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo.
Si tú le abres y le dices sí, entonces cuando una comunidad, pero individualmente cada uno le está diciendo sí y es capaz de formar una fraternidad eucarística, las puertas de la iglesia se abren. Se puede hacer la adoración perpetua, tenerla. Esas puertas abiertas a todos sin excluir a nadie. Y como siempre, los primeros en ser llamados son los que participan de la misma mesa del altar, del mismo pan eucarístico. Son los que ya han decidido encontrarse con Él. Encontrarse con Él. Esto es comunión, es un encuentro. Eso es. Nosotros no vamos a misa a comer un simple trozo de pan. Vamos a alimentarnos de la palabra del Señor y de la Eucaristía, que es encontrarse con Él, y lo adoramos. Y lo adoramos. La Eucaristía es sinónimo, digamos, o es consecuencia de adoración porque es Él. Y Dios, por medio de su iglesia, nos llama a todos a la conversión. Y conversión y adoración van juntas. La adoración es camino hacia el amor de Dios. Pues cuanto más se adora, más se ama a Dios. Y cuanto más se ama a Dios, más se lo adora. Y adorándolo se recibe amor de Él, que es amor, porque Dios es amor. Amor para llevar a los demás. Nadie, absolutamente nadie puede dar nada que antes no haya recibido de Dios. Digo, nada bueno, nada bello. Pues el amor que no tengo lo recibo adorando al Señor. Y así soy cada vez mejor a los ojos de Dios, quien va haciendo su obra en mí, convirtiéndome. Por lo tanto, esto demuestra algo que es muy importante, que la adoración no es un acto pasivo, como algunos creen. La adoración es una experiencia absolutamente transformante, que nos renueva cada vez que estamos frente al Santísimo. En la adoración y por la adoración dialogamos con el Señor, aun cuando no pronunciemos palabra, ni la concibamos en nuestra mente. Es el encuentro de dos presencias, la suya absoluta y la de mi ser desnudo ante Él. Y allí, aun en el mayor de los silencios interiores, y sobre todo en ellos, la palabra habla. Y cuando habla hace su obra, porque la palabra es eficaz. Queridos hermanos, acerquémonos sin temor a Él en el Santísimo Sacramento. Dejemos que nos interpele, que nos arrope con su misericordia, que nos purifique con su mirada. De esto, seguro, nunca nos vamos a arrepentir. Y cuánto vamos a agradecer a Dios en toda la eternidad. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.